Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Réplica, el programa semanal de análisis. Hoy vamos a abordar el tema de expropiaciones y sus repercusiones sociales. Agradezco, como cada semana, la asistencia del ingeniero José Enríquez y el doctor Fernando Sandoval. Bienvenidos y gracias por los comentarios y críticas que nos hacen llegar a nuestras redes sociales. Muy bien, pues empiezo yo. El tema de las expropiaciones se está tornando bastante interesante. Recientemente, en una de las mañaneras, López Obrador indicó que se estaba explorando la idea de hacer la expropiación del litio. Es un tema muy interesante por el impacto que podría tener económicamente para el gobierno. También el impacto que tendría con las relaciones con Estados Unidos y el impacto del desarrollo de la industria minera, ¿no? Todos sabemos que de lo que se extrae es realmente poco lo que se queda en el gobierno, en las arcas del gobierno. Entonces la posibilidad de extraerlo quizás podría poner a López Obrador a un nivel de Tata Cárdenas históricamente. Ahorita a lo mejor no se oye como un tema de gran impacto, pero el litio se dice que va a ser mucho más importante que el petróleo. Y al parecer México está infestado de litio, ¿no? Fernando. Sí, bueno, me parece que las transnacionales al olor de litio aterrizaron en Sonora inicialmente y amenazan a desplegarse en otras partes del país. Con la información disponible acerca de este fenómeno que pudiera considerarse un nuevo desarrollo económico en el mundo y en México, pues sabemos de que avanza ahí paso a paso para suplir a los energéticos fósiles, concretamente al petróleo, y que tiene que ver con un debate que se está dando ahorita a nivel nacional en las cámaras, en las transformaciones, en la industria eléctrica, etcétera. Entonces habría que considerarlo como un fenómeno económico que está aquí y ahora, nadie lo está inventando, ya está aquí ahora y avanza lentamente, sobre todo en la industria automotriz, que podría suplir, no sé en qué plazo, quizá en el mediano plazo, a los carros que funcionan con combustibles fósiles, gasolina, pues, por baterías de litio. Pero lo que hay que considerar es que no solamente tiene un impacto económico, sino social. La historia nos enseña que atrás o a la par de todo cambio en la esfera productiva relevante trae enormes repercusiones sociales. Y lo vemos en la Revolución Industrial, en Inglaterra, y lo vemos cuando se transitó del taller artesano a la gran industria, en donde el gran maestro, el aprendiz, pues los pusieron frente a una banda sin fin, frente a una fuente de poder, y los encerraron en una fábrica durante 14 horas. Y no solamente fue el efecto laboral, sino social, la relación interfamiliar que se daba en los talleres artesanos. Hubo un cambio terrible. Entonces quiere decir, y en la misma línea que nos señala Pepe Enríquez, de que se tienen que realizar ciertas cuestiones en términos de las expropiaciones, porque ahorita lo que apunta es que son los grandes países, las grandes transnacionales, principalmente las chinas, las europeas, Canadá, los mismos Estados Unidos, quienes pues llevan mano en este asunto del litio, y el país, y México, creo que el tema expropiación tiene cabida en este punto. Yo quiero abordar el tema desde algo muy práctico, ¿no? O sea, ¿en qué beneficia el litio a los ciudadanos comunes y corrientes? Como consecuencia de la crisis energética global, los reacomodos políticos, con sus consecuencias económicas, las entidades deficitarias en hidrocarburos, como ya decía Fernando, los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, en menor medida China e India, buscan desesperadamente fuentes alternativas para lanzar masivamente el carro eléctrico híbrido, donde el litio jugará, o ya juega un papel muy relevante, ¿no? Por lo pronto en nuestro país, la pandemia nos obliga a pensar en la alternativa de sustituir en su momento el carro tradicional por uno eléctrico. Sin embargo, pues es conocido y ahora que aparecen los datos del INEGI, cómo las ventas de vehículos cayeron
en el año pasado, o sea, en el 2020, hasta en un 64%. Este panorama obliga a informarse acerca del uso del litio y cada vez un mayor número de voces conforme avanza el deterioro de la industria automotriz sostiene que se acerca la era de los vehículos eléctricos. Pero entonces nosotros como chihuahuenses, como mexicanos, pues vemos que todavía hay un costo, o digamos, los coches son escasos en nuestro país y son muy caros, ¿no? Solamente la clase pudiente puede, y ya los vemos en algunas calles de la Ciudad de México y aquí de la Ciudad de Chihuahua, pero son vehículos que todavía pues tienen mucho que, o tecnología que tiene mucho que desarrollarse para que sea accesible pues al público en general. Por ahí traigo un dato en donde en China, por ejemplo, hoy en día ya hay vehículos eléctricos en 200,000 pesos, por ejemplo, ¿verdad? Y en nuestro país, pues el más barato ronda sobre los 600,000 pesos. Entonces, la diferencia es mucha y se nota pues que los chinos están invirtiéndole en ese tipo de tecnologías porque tienen algunos miles de millones de habitantes y tienen una seria contaminación. Recuerdo cuando fuimos a China cómo se nos hizo impresionante la contaminación en Beijing y en Shanghai. Yo aquí quisiera dejar mi participación. El tema del litio, ahora entrando en el área de la especulación, ¿en dónde se encuentra o qué ha ido pasando, no? Esta propuesta de la expropiación del litio se dio inicio el año pasado por un senador poblano y se quedó en el congelador. Se especula mucho que el tema fue que le hablaron allá de la calle Pensilvania en Washington, allá al Zócalo, hubo una llamada de Trump a López Obrador diciéndole que no era buena idea el tema de la expropiación. Ya guardó el luto suficiente el señor López Obrador con Trump ante su pérdida electoral y resurge el tema, ¿no? Coincidentemente. El temor que debemos de tener es si realmente se está haciendo una fundamentación científica, social, hasta antropológica, por decirlo de alguna manera, del tema de la expropiación del litio, o es una moda de tratar de imitar a los grandes héroes de la nación, que eso parece ser del agrado del señor López Obrador, y queriendo imitar a Cárdenas, ¿no? Y pasar a la historia como él, y que lo pueda poner otro presidente atrás en su pancarta. Porque ya hemos visto algunos tintes de moda en los morenistas, como es el caso de Bonilla, ¿no? Que quiere, el gobernador de Baja California, que quiere expropiar el campestre de Tijuana, ¿no? Y pseudo expropiaciones, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, en donde pues básicamente están cortando la inversión privada y favoreciendo la pública, o el tema del aeropuerto, ¿no? Que hasta cierta manera pues es un tipo de expropiación no tácita, pero sí técnicamente, bueno, le quitaron la construcción a los privados, les quitaron todo el manejo y ahora pues prácticamente el gobierno es el que lo está desarrollando. Entonces, quizás por eso se convierte en algo importante que el Congreso sea el contrapeso del presidente y pues para evitar que esto sea una moda histórica, ¿no? Un afán ya personal de tratar de trascender en la historia para estar en los libros de texto, ¿no? Y que sus condescendientes hablen de él, ¿no? Sí, a mí me preocupa en esa línea de reflexión el que las transnacionales, acompañadas de algunos connacionales, pues realicen una explotación en este viable nuevo desarrollo económico, como ha sido durante todo el tiempo, rapaz. Jean de Vos, en un libro muy interesante que se llama Oro Verde, que escribió cómo se explotó la caoba y las maderas preciosas en el sureste, dice que las compañías no eran simplemente compañías, sino seres de carne y hueso que se caracterizaban por dos situaciones: un temple de acero y cero escrúpulos. Saquearon de caoba y las maderas preciosas el sureste. Entonces, ¿qué va a pasar con el litio? Yo no veo que haya mucha diferencia, que vayan a venir carmelitas descalzas a explotar ese litio. Entonces, de ahí que debe darse una expropiación bien fundamentada,
bien dirigida, bien orientada, que beneficia a las mayorías. Figúrense, aquí nada más hay una cosa, la legislación minera da ciertas desventajas, porque se estableció en los últimos 12 años y eso es lo que tiene que reflexionarse y los legisladores tienen que ver cómo cambiarla para que sea a favor de una mayoría que se beneficie de familias, de hombres, mujeres cabezas de familia, mineros, etcétera. Pero pues aquí tendríamos que ver cómo se va ese cambio. Les comentaba que con esta ley minera, nada más desde 2001 al 2017, se ha llevado más oro y plata del país que en los 300 años que duró toda la colonia española. Así de ese tamaño está el asunto, lo cual urge, bueno, pues que se piense en el país, vea. Yo concluiría que Kenneth Turner, en su magnífico libro México Bárbaro, hace 110 años ya señalaba esta situación. Cuidado con quien viene a explotar las minas, porque yo pensaba, decía Kenneth Turner, que no había en Occidente esclavismo, pero me encuentro que sí lo hay, de asalariados, de sueldos de hambre y de una sociedad que tarde que temprano se cansa y da el vuelco, como se dio en 1910. Muy bien, pues tema poco explotado pues en nuestros medios de comunicación en Chihuahua y en México. Pepe ya decía que estamos con una gran riqueza. Los estudios que revisamos dan cuenta de que hay yacimientos en Sonora y en Chihuahua. Creo que es algo muy atractivo para los que hacen este tipo de negocios, y seguramente vamos a venir en los próximos años, quizá en la siguiente década, a conocer más a detalle, porque el litio pues se utiliza en automóviles, pero también en los aparatos celulares, ¿verdad? ¿Cuántos millones de aparatos hay en el país, en el mundo, ¿no? En el mundo entero, en transportes, en transporte público. Creo que México, Chihuahua queda de ver mucho en transporte público, sobre todo los gobiernos, ¿no? Que no han hecho un trabajo eficiente en este tema. Entonces es un área de oportunidad muy relevante y es un tema pues, que debemos seguir explotando, ¿verdad? Gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos.